noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, mucha información económica. Un ratito vamos a estar hablando con Julio Cobos, el ex vicepresidente y actual diputado de la Unión Cívica Radical, porque hay un verdadero tembladeral político, no solamente por la campaña al 2013, ayer hubo una elección en Santiago del Estero, que tuvo la particularidad de un triunfo, la verdad que bastante categórico, del oficialismo provincial, del radical K Gerardo Zamora, del kirchnerismo totalmente alineado con la presidenta, pero festejaron todos, no solamente festejó el kirchnerismo con Zamora o la Casa Rosada, sino también Massa se fue para festejar en la segunda ciudad de importancia y también el espacio de UNEN, porque ahí hay un ex senador radical que también triunfó en las únicas dos ciudades que quedaron en manos de la oposición. Ahora vamos a hablar con Cobos de cómo se está armando, ¿no?, el escenario electoral y sobre todo esto que uno tiene la impresión se va consolidando, una escena política en la cual todos bailan al ritmo de Cristina. Cristina el miércoles va con 3 leyes importantes para aprobar, darle media sanción en el Senado: la ley de abastecimiento, el cambio de jurisdicción en Buenos Aires y una ley de defensa del consumidor que no tiene mayores controversias, pero sobre todo las dos primeras son muy polémicas y está imponiendo la agenda política. Parece la presidenta todavía en el centro de la escena y manejando muy bien los hilos del poder. El único problemita que todos avisoran es que no hay plan económico. Es decir, Cristina tiene una estrategia política para conservar el poder, pero la economía anda a los tumbos y sobre todo sin rumbo, sin norte. No se sabe cuál es el plan económico para salir de la recesión. En este momento está Kicillof en China y ni siquiera está muy claro qué fue a hacer a China. Si fue a buscar algunos dólares fundamentales en este momento para la economía, si fue a cerrar algunas cuestiones vinculadas con las obras de infraestructura financiadas por los chinos que ahora estarían en stand-by o congeladas hasta tanto no se resuelva el tema del default forzado por Griesa y los buitres. Bueno, un ratito vamos a hablar de todos estos temas con Julio Cobos y también con dos economistas. Ella está Pablo Lavigne, que es economista de Macri, y Mariano Kestelboim, que es economista de Cejera, muy cercano al kirchnerismo. A ver, antes de meternos en estos temas, Diego, mirá esta encuesta que hizo Celia Kleiman en Poldata, que me parece muy interesante, no en términos electorales, porque puedo decir lo que marca en términos electorales y no es nada demasiado novedoso, ¿no? Esta encuesta lo muestra un poquito arriba a Massa, ahí peleando el segundo lugar, Scioli primero, Macri segundo, un poquito más rezagado UNEN, ¿no? Hay otras que muestran por ahí una paridad distinta, pero claramente hay un escenario en la oposición muy atomizado. Pero lo que me parece interesante de estas encuestas es respecto a la evaluación desde el punto de vista económico-político. Es decir, cómo se evalúa la gestión de gobierno, la gestión de Kicillof y el futuro de la economía. Fíjense esto que ha recopilado la consultora Poldata respecto a una encuesta en Capital y Gran Buenos Aires y 13 grandes ciudades del interior del país. ¿Cómo se evalúa la gestión de Kicillof? Muy bien 20%, bien 11%, hay un 31% que es positiva la gestión de Kicillof. Y después regular, mal y muy mal, sobre todo mal y muy mal, un 47%. Es decir, hay una mayoría que ve negativa la gestión, lo cual es obvio, digamos. En términos de resultado, la economía está con alta inflación, con recesión y con una corrida del dólar que uno no sabe cómo va a ser el gobierno para pararla o si va a volver a devaluar, después de que devaluó en enero, subió las tasas de interés, enfrió la economía. Los resultados no son buenos en los últimos meses. Pero uno puede tomarse de este 47% de evaluación negativa de la gestión de Kicillof, lo cual habla un poco del sentido común, o este 31% de positiva, que dicen que la gestión es muy buena o buena, y uno tiene la impresión de que por acá van a ver lo que se muestra en otras encuestas, está el núcleo duro del kirchnerismo, que más allá de que pueda sufrir la inestabilidad económica, la inflación, el temor a perder el empleo, todo lo que hemos visto, el enfriamiento de la economía, sigue manteniendo ese núcleo duro un apoyo incondicional al gobierno. Fíjense la segunda de las placas de esta encuesta de Poldata, cuando se le pregunta, y esto es por qué Scioli no puede romper ni con Cristina, ni tampoco puede criticar demasiado a Kicillof o a la política económica oficial. Cuando se le pregunta, según intención de voto al presidente, a la gente, cómo evalúa a Kicillof, los que dicen que van a votar en el futuro a Scioli, el 50% dice que muy bien,
Y el 28% dice bien. Es decir, la masa crítica de los que consideran que la política económica es la correcta son los que van a votar a Scioli, es decir, al oficialismo. Y fíjense que los que evalúan muy críticos la política económica oficial, los que dicen que la evaluación de la gestión de Kicillof es mala o muy mala, están entre los que van a votar a Massa, en total hay como un 57% que dice que la gestión es mala o muy mala, o los que van a votar a Macri, un 75% de los que votan a Macri dicen que la gestión de Kicillof es mala, muy mala. Entonces, también se está dividiendo, de alguna manera, en el voto, en la opinión que se tiene de cada uno de los candidatos, la opinión sobre la economía. De alguna manera, Scioli está resumiendo ese núcleo duro del kirchnerismo, que lo está acompañando. Porque, insisto, es muy sorprendente que los que van a votar a Scioli, o que dicen que si las elecciones fueran el domingo votarían a Scioli, bueno, hay una mayoría, diría el 78%, que dicen que la gestión de Kicillof es buena o muy buena. Bueno, fíjense lo que pasa con el dólar, si el dólar tiene influencia o no en términos económicos. ¿La suba del dólar afecta a la economía? Muy de acuerdo, un 43%, más o menos de acuerdo 18%, nada de acuerdo 26%. Acá no tiene mucha importancia, porque nosotros decimos que hay un núcleo duro de 3 millones de personas que son las que compran dólares y las que producen la corrida o que refugian sus ahorros. ¿Qué pasa con el resto? No tienen ahorros. Solo 3 millones de personas, a lo sumo 3 millones y medio, 4 millones de personas en la Argentina tiene ahorro. El resto no tiene ahorros en la Argentina. Entonces, a los efectos, todo el que tiene ahorro se refugia en el dólar. Aquel que no tiene ahorro no, porque no puede refugiarse en nada y son los más golpeados por la inflación. Pero insisto, de todas maneras hay un 26% de nuevo, entre un cuarto y un tercio de la población, que dice, no, miren, el dólar tampoco tiene demasiada importancia. Atención que le presta a la cotización del dólar. Está atento, poco atento, muy atento, bueno, lo que decíamos, un 35%, un tercio de la población que está muy o bastante atento del dólar, y un 73% que está muy, bastante o algo atento. Es decir, que de todas maneras, no porque compren o no compren dólares, sino porque la idea de que si se dispara el dólar paralelo o el gobierno devalúa, eso es un termómetro de que algo está pasando en la economía, de que el gobierno no está teniendo las riendas de la política económica, una gran mayoría de la población dice, bueno, hay que mirar el dólar. Seguramente si van y le preguntan en Brasil esta misma pregunta, una mínima porción de la población diría que está mirando el dólar como termómetro de otras cosas. ¿Cómo cree que seguirá el conflicto con los fondos buitre? Bueno, un 51% dice que todo indica que la cosa se va a complicar más. Estamos repasando la encuesta esta en Capital Grande, en Buenos Aires y 13 ciudades del interior del país que hizo la consultora de Celia Clayman, Poldata. Un 51% dice que el tema de los buitres se va a complicar más. Pero atención, hay un 36%, que es una porción no despreciable, que dice que cree que esto se va a resolver. Y ahí seguramente debe haber mucho de kirchnerismo, pero también de gente que dice, bueno, miren, hoy a Cristina solo le queda que ingresen dólares, así que Kicillof no consigue los dólares en China, no los consiguió la semana pasada en Brasil, no consigue un bono patriótico acá en el mercado doméstico, y bueno, de alguna manera volverá a hablar con Griesa, destrabará los dólares, porque si no es difícil llegar flotando con esta economía en más o menos condiciones hasta diciembre del 2015 y no agravar ese dilema de más recesión o más devaluación. Ahora fíjense, cuando le preguntan a la gente, los más optimistas respecto a que el tema de los buitres se va a resolver, el 81% están entre los que votan a Scioli. Por eso insisto, todas las cuestiones que tienen que ver con la política oficial están muy emparentadas con el futuro de Scioli. En cambio, la mayoría, más del 70% o 80%, no, 65% de los que votan a Massa dicen que la cosa con los buitres se va a complicar. Y casi el 80% de los que votan a Macri dice que la cosa con los buitres se va a complicar. Por eso Scioli en estos tiempos no solamente acompaña muy cerca a la política oficial, sino que es el más preocupado porque la economía se reactive. Porque su suerte política está asociada a la suerte del kirchnerismo. Bueno, ¿qué pasa con el empleo? Hay miedo, poco miedo. Ahora va a contar Diego Genú la reunión que hay en este momento en el Consejo del Salario sobre el aumento del salario mínimo. Bueno, este es un tema que ha aparecido. Mucho, bastante miedo, 50% de perder el empleo. Mucho, bastante o algo, 71%. Esta encuesta
hace 2 años, 3 años atrás no tenía esta relevancia respecto a la preocupación que hay por el empleo. Y esto tiene una consecuencia directa sobre el consumo. Nadie se va a comprar un auto o un electrodoméstico en este contexto, porque además no te lo regalan, en términos de tasa de interés o en precios más accesibles como era el año pasado, si tiene riesgo o temor o algún fantasma respecto a su estabilidad laboral. Bueno, ¿cómo cree que va a estar la economía del año próximo? La típica pregunta. Y hay una mayoría, 48%, que dice que va a estar algo peor o mucho peor. Un 24% igual y hay un 26% que cree que va a estar mucho mejor o algo mejor. De todas maneras, no es tan negativo la visión de futuro de la gente, con lo cual el gobierno, si tratara de encauzar el rumbo y generar expectativas hacia adelante, perfectamente podría convertir este 24% en algo positivo y conseguir que casi el 50% de la población tenga una perspectiva positiva de lo que puede pasar en la economía argentina. Y bueno, y respecto a la herencia de Cristina, esta encuesta de Poldata, si va a dejar las cosas algo mejor, mucho mejor o peor, bueno, hay un 26%, de nuevo, el núcleo duro, me parece, del kirchnerismo, 27%, que dice que Cristina va a dejar las cosas mucho mejor o algo mejor que lo que están hoy. Bueno, ¿cómo cree que estará su economía al final del mandato de Cristina? 27% que cree que tiene esperanza todavía de que la cosa la deje Cristina mejor de lo que está hoy, y un 51% que cree que las cosas van a estar peor. De alguna manera el gobierno tiene margen para manejarse todavía con las expectativas. Hoy no genera ninguna. Y ese es el gran problema que tiene. Ahora, ¿quién genera expectativas? ¿Las puede generar Scioli? ¿Desde el oficialismo las tiene que generar Cristina? Ese es un interrogante. Sí, por supuesto. Bueno, Scioli es el principal abanderado de un intento de acuerdo con los fondos buitres en su momento, y es el que siguió de alguna manera a través de sus declaraciones tratando de estar cerca de la posición de Axel Kicillof, de no desesperarse. Distinta es la posición de Macri, que de alguna manera también depende de que haya un acuerdo con los holdouts, de que se destrabe el crédito para la provincia de Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires y otros gobernadores, pero que necesitan que le vaya mal. De alguna manera necesitan esos créditos, necesitan el financiamiento, necesitan colocar bonos, tanto Macri como Scioli, pero a Scioli le viene mejor que al gobierno le vaya bien y a Macri le viene mejor que al gobierno le vaya mal. Eso es lo que se refleja. Bueno, en el caso de Massa es distinto porque Massa está fuera de la gestión, ¿no? Bueno, un ratito vamos a contar qué pasa con Super Bernie, que ha generado una interna feroz dentro del kirchnerismo y sobre todo con la Cámpora, y también qué pasa con la jueza María Romilda Servini de Cubría, que ha puesto los pelos de punta en la Casa Rosada por su investigación por el caso de la efedrina. Mirá el informe sobre lo que sucedió ayer en Santiago del Estero, en la primera elección de este año, que no es un año electoral, que tuvo cierta relevancia, y vamos a hablar con Julio Cobos. A menos de un año de las primarias abiertas y obligatorias, Santiago del Estero se convirtió en el primer test electoral de la carrera hacia 2015. El Frente Cívico del radical K. Gerardo Zamora arrasó con el 61% de los votos y volvió a ratificar su poderío en la provincia. El exgobernador y su esposa y sucesora, Claudia Ledesma, festejaron la victoria en 24 de los 26 municipios de Santiago. El actual presidente provisional del Senado ofrendó su triunfo a la presidenta, que lo respalda más que a muchos gobernadores del PJ. Cristina estuvo en la banda la semana pasada, pero no logró impedir el triunfo del masismo en la segunda ciudad en importancia. El candidato alineado con Sergio Massa se impuso y recibió al ex jefe de gabinete en su tierra para los festejos. Tiene que ser un aprendizaje de que ya no se genera miedo siquiera, que la gente sabe que estamos frente a una etapa que termina y que tiene el sueño y la convicción de que hay que empezar a construir lo nuevo, el futuro. No solo Massa buscó proyectar el resultado que lo benefició hacia el escenario nacional. Lo mismo hizo el Frente Amplio UNEN, que obtuvo el primer lugar en los comicios de la localidad sureña de Pinto. El ex vicegobernador Emilio Rayed, verdugo del kirchnerismo en el Senado durante la batalla por la resolución 125, le ganó a su inmediato competidor por 71 votos. Hasta el macrismo encontró motivos para arrancar la semana con optimismo. En su debut en la provincia, el PRO consiguió el 14% de los sufragios y se quedó con 2 concejales en la capital santiagueña. Bueno, ya estamos con Julio Cobos, gracias por venir. ¿Qué tal, Maxi? Cobos, Un gusto. Yo decía, ¿qué será cuando ganen?
digamos, porque la elección en Santiago, la verdad, que si el kirchnerismo quería adjudicarse un triunfo categórico, ha tenido un triunfo categórico. Lo ha tenido. Pero, bueno, es cierto que Massa ganó en La Banda y que Uren ganó en Pinto, en dos ciudades, pero bueno, festejaron todos. Festejamos todos. Sí. Sobre todo porque, bueno, no es imposible ganar. Obviamente que Zamora llegó a la conducción de la gobernación para terminar con el juarismo y está haciendo lo mismo que hizo Juárez, ¿no? De ubicar a su mujer y concentrar el poder, bueno, en la forma que lo hace, con mucho clientelismo. Muy difícil, las cosas que me comentaba Rayed ayer de lo que fue la elección, bueno, es verdaderamente patriótico enfrentar en estos momentos al Frente Cívico en Santiago del Estero. Bueno, ¿cómo es el escenario a nivel nacional? Porque uno tiene la impresión de que siguen bailando todos al ritmo de Cristina. Bueno, Cristina, desde el punto de vista político, marca la agenda. Tiene un problema, ahora vamos a hablar desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, tiene todas las riendas en la mano. Siempre el presidente, más cuando tiene mayoría en ambas cámaras, es el que impone los temas, la agenda. Nosotros, ¿cuántas veces hemos presentado proyectos, pedimos debatir algunos temas y el kirchnerismo discute lo que quiere, lo que le conviene? Lo que hay que preguntarse si estos temas que impone sirven de algo, ¿no? Como el caso de abastecimiento, que la verdad generar más incertidumbre de la que hoy tiene nuestra economía no va a ayudar a nada esta ley de abastecimiento, va a ser una ley de desabastecimiento, ¿no? Y por el otro, el tema que no sigue sin resolverse, porque primero no se necesita una ley para cambiar de jurisdicción. Segundo, para hacerlo hay que entender bien todas las condiciones, los requisitos para que esto tenga éxito. Y tercero, la oferta que se hace es la misma que ya se hizo, con lo cual no va a tener ningún resultado. Es decir, que sigue sin solucionarse el tema de los fondos buitre y sin solucionar el tema de los que tienen hoy que recibir el pago. Así que bueno, serán temas distractivos como cambiar la capital, pero me parece que la presidenta, todavía con el poder que tiene, podría intentar desarrollar una agenda de temas que convoque a más fuerzas políticas, bueno, para encontrar una salida a la situación económica, a la seguridad y a un montón de temas que están pendientes. Ahora, la educación. al plantear la patria buitres, ¿no? De alguna manera hizo una estrategia política inteligente. Me parece que ahora está preocupada también por encontrar los dólares, digamos, para ver que esta economía se reactive un poquito. Creo que lo hablamos acá, que estaban buscando una pista de aterrizaje, se la dio la cláusula Rufo, que a mi modo de ver, yo te dije acá, no es era una excusa nada más, porque la verdad que el cumplimiento de una sentencia es obligatorio, lo están obligando, y más en tercera instancia. Si fuera en una instancia, bueno, podía generar un lugar a dudas. Pero bueno, encontró la beta ahí de llevar este tema, de confrontar, pero la solución no aparece. Y lo cierto es que el tema de China, en los convenios que firmaron, dijeron, si entran en default, de ahí la desesperación del gobierno de decir, no estamos en default, que fue al principio. Pero bueno, los chinos parece que tienen otra visión y de ahí puede ser un problema para llevar a cabo. Usted dice que si acuerdos, hoy está desesperado para ir a buscar dólares a China, a Brasil, bono patriótico local. Los dólares no aparecen y tira por la borda todo el esfuerzo que hizo con el CIADE, el Club de París, Repsol, pagándole con intereses punitorios, con todo lo que corresponde. Y en un Estado que sigue gastando más de lo que ingresa en subsidios económicos, en subsidios a la energía, los recursos aduaneros no alcanzan a cubrir los subsidios de energía, la balanza comercial en los 7 primeros meses equivale al déficit de la balanza energética, 4.400 millones de dólares de balanza comercial, lo cual proyectaremos a 7.000, 9.000 fue el año pasado, 14.000 en el 2010, y el déficit energético llevamos 4.400 millones, 6.400 tuvimos el año pasado, así que se necesitan dólares, porque los dólares que no vienen por inversión, muchos se van por el déficit energético. ¿Cree que el gobierno está ante el riesgo de una nueva devaluación? Sí, estamos ahí a la puerta. Todo lo que el jefe de gabinete dijo, que había adquirido utiliza palabras muy buenas que la verdad es difícil de imitar, pero dijo que había encontrado un punto de equilibrio, la flotación del dólar. Convengamos que fue una devaluación del 22% en enero y que la inflación ya se la comió. Y tenemos ahora una brecha, no sé, del 65%. Ahora, si el gobierno vuelve a devaluar, pierde toda la credibilidad en la política económica. Pero además va a tener que hacer un gran esfuerzo
para ver cómo esto que está haciendo ahora con el tema del gas, que ha multiplicado las tarifas por 4 en algunos sectores, y la necesidad de que ingresen dólares. Ahora le voy a dejar picando una pregunta, porque uno tiene la sensación de que todo lo que está haciendo Kicillof, en todo caso Cristina, ahora abrir los dólares, el financiamiento, es para llegar flotando al año que viene, ¿no? Ahora, todos los temas importantes respecto a un ajuste económico, pues así, un ajuste económico. Si hay que recortar subsidios, hay que aumentar. Ya estamos con un ajuste económico. El ajuste a la inflación, muy importante, claro, pero un ajuste más ordenado, si se quiere. Hoy aumenta nuevamente 4% las naftas YPF, van con un 40% de aumento en el año, más o menos 70% en el último año, respecto a septiembre del año pasado, y más del 120% desde que se estatizó YPF. Eso aumentó en la nafta. Es decir, el precio de las naftas hoy están para los argentinos. Y eso impacta en la economía, porque el costo de transporte que tienen en este país una incidencia, al no estar el ferrocarril, impacta muy fuertemente en la determinación de precios. Más los precios, claro, de toda la economía. De toda la economía, de toda la economía. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo hace la oposición que va a llegar el año que viene, en el mejor de los casos, con bastante menos reserva que hoy, y además tener que hacer un plan de saneamiento importante, ¿no? Pero va a haber expectativas, y la economía se mueve por expectativas. Y si hay expectativas en el futuro gobierno, confianza, señales de mayor institucionalidad, seguramente todo esto se puede revertir fácilmente. Diego Lleno, una pregunta para Cobos. Sí, Gerardo Zamora no está haciendo el mismo recorrido político que hizo usted en su momento, cuando se acercó al kirchnerismo y terminó como vicepresidente. Estuvimos juntos, pero nosotros mantuvimos los principios que nos llevaron. Eran un complemento, venía una etapa de mayor institucionalidad, de grandes acuerdos. Bueno, pero ahora digo Zamora, ¿no? Que es el presidente provisional del Senado, que muchos piensan... Bueno, no sé, un hombre de confianza sigue siendo de la Casa Rosada, y un hombre, como bien se decía acá, que tiene más confianza, le genera más confianza que algunos hombres del justicialismo para la presidenta. Sí. A ver, Cobos, hablemos un poquito de algunos personajes que han aparecido en las últimas horas. Por ejemplo, Sergio Berni, ¿no? Que está, Diego, en una interna feroz con la Cámpora. Ayer lapidario Horacio Berbisky, el columnista de Página 12, con el secretario de Seguridad, designado por Cristina. Y Berni dice que es el único que entra sin tocar al despacho de la presidenta. Bueno. La idea es, Berni, ¿dónde está? Digamos, ¿está con el aval de la presidenta? ¿Berbisky es el folclore de lo que queda del kirchnerismo? ¿O hay una interna feroz entre la agrupación juvenil kirchnerista, que obviamente no integra a Berbisky, ¿no? Ya está pasado de año, pero que interpreta a Berbisky, y el secretario de Seguridad? Bueno, hubo un escenario concreto que fue el desalojo del barrio Papa Francisco, donde ahí efectivamente Berni estuvo de un lado y hubo algunos miembros de la Cámpora, como Larroque, el diputado Larroque, que estuvieron del lado de la gente que estaba tomando ese terreno. Ahí hubo un conflicto serio, por supuesto. Berni, se lo hemos preguntado acá, es partidario de ese tipo de desalojos, de la represión en algunos conflictos donde hay trabajadores, y además dijo esta frase hace muy poco, que hay que deportar a los extranjeros, que según... Y hizo pum para arriba las encuestas. Según Julio Aurelio, a partir de ahí creció 10 puntos en imagen positiva. La nota de Berbisky según las encuestas que le llevan a Cristina, digamos, que son las que importan. La de Julio Aurelio. Julio Aurelio, lo dijo acá Federico Aurelio la semana pasada. La nota de Berbisky ayer lo define como macho malo, ¿no? A Berni, y dice Berni quiere disputar el voto con Massa, Scioli, Macri, De la Sota, todos adalides de la mano dura. Un poco esa es la línea de Berbisky, donde Berbisky dice, bueno, la Cámpora en realidad opina como yo de alguna manera. A partir de este hecho concreto hay que ver, no han salido diputados de la Cámpora o referentes de la Cámpora a cuestionar en voz alta a Berni, mayoritariamente. Ahora, claro, la pregunta es si Berni hace por la libre, la suya, su futuro político, como insinúa Berbisky, porque es el secretario de Seguridad. Es la presidenta la que le concede todos los poderes. Hoy recibió elogios incluso de Sergio Massa, no Berni, pero dijo claramente Massa que también está de acuerdo con que hay que deportar, no sé si en juicio sumario o por procedimiento administrativo, a los delincuentes de origen extranjero, que Berni dice son el 20% de los que cometen ilícitos en la Argentina, ¿no? Una cifra que Berbisky y otros kirchneristas cuestionan. ¿Qué opinión tiene usted de Berni y de esta interna que se ha generado dentro del kirchnerismo? Bueno, a ver, Berbisky ha sido muy crítico con el tema de Milani, y la presidenta lo sostiene, y no es un subsecretario de Seguridad, porque convengamos que hay una ministra de Seguridad, y Berni está cumpliendo una función operativa como jefe de policía.
pero no encarando una política de seguridad que tendría que estar basada en la prevención del delito, en estudiar el sistema judicial y en el sistema penitenciario. Así que ya las diferencias están desde hace tiempo. Bueno, es un hombre que le pone mucha voluntad, da la cara, y eso es la ciudadanía, por ahí lo valora. De ahí que tenga a lo mejor buen concepto en la ciudadanía, pero digamos, de política de seguridad, bueno, muy poco lo que... ¿Y usted qué opina del tema de deportar a los extranjeros? Mire, que delinquen. Es una cuestión, el delito o el problema de inseguridad no es cuestión de ciudadanía, pero obviamente que si hay infracción en el tema de inmigración y se pueden deportar, que se deporten. Es decir, está de acuerdo, digamos, con lo que ha propuesto, estoy de acuerdo. Con lo que ha propuesto Bernie. La pregunta es si Bernie, bueno, tiene todos los poderes de Cristina o si verdaderamente es un hombre de confianza. Trabajó mucho tiempo al lado como mano derecha de Alicia Kirchner, y después, bueno, porque es militar, es teniente coronel, creo que es médico también, bueno, le han dado esa función y no me cabe la menor duda que tiene la confianza de la presidenta. ¿Cómo cree que llega Cristina al año que viene, ¿no? Porque ha habido muchas especulaciones, muchos rumores, la interna del peronismo, el paro de Moyano el jueves pasado, en el cual el sindicalismo también dice, bueno, ustedes están disputándose los candidatos a presidente, miren que nosotros estamos acá y si queremos paramos el país. Bueno, ¿en qué condiciones llega? ¿De qué depende de cómo llega Cristina el año próximo? Depende de que tome las medidas que tiene que tomar. Así como está hoy, tendrá un par de meses más, pero no va a llegar en condiciones normales como las que se esperan. Y acá es muy dinámico el tema económico, el tema político, es una chispita nomás después que se enciende y es una espiral muy difícil de controlar. Ya lo hemos vivido esto en otras épocas. Entonces ella podría tomar una serie de medidas y seguramente entregaría el gobierno de la mejor manera, pero depende de ella. ¿Qué medidas, por ejemplo? Admitir la inflación, hay que una meta inflacionaria, reordenar la calidad del gasto público, generar condiciones de confianza, todas estas cosas, últimas leyes que está proponiendo, que va a sacar con el voto a cuentagota del oficialismo, no son medidas favorables para la situación económica. ¿Cuál cree que es la mayor amenaza hoy para Cristina? ¿La economía, la interna del peronismo, el sindicalismo, el conflicto social? Es la economía. ¿Es la economía? Es la economía. Es la economía, porque la gente en las internas y todas estas cosas, la verdad que estamos todos hablando de las primarias con mucha anticipación y la gente está pensando cómo llega a fin de mes. La verdad que el tema económico hoy afecta a los asalariados y afecta a la... Hoy estuvimos en la cuestión de la CAME, las pequeñas y medianas empresas, y no hay medidas que se puedan originar o decir para desandar esto o darle algún rumbo favorable a las economías regionales o a las pequeñas empresas si no se ordena la economía. Diego, una pregunta. Sí, usted dijo hoy que quiere bajar las retenciones a la soja en ese encuentro en la CAME. No, yo dije que las economías regionales, y que obviamente las retenciones es un impuesto que tiene que ir siendo reducido, pero primero tenemos que solucionar el déficit energético. Si hoy todos los recursos aduaneros van por el tema de energía a subsidiar la importación de gas y después las tarifas eléctricas, hasta que no haya un reordenamiento de esto, los otros impuestos que nos quedan de seguridad previsional, que son los aportes patronales y personales, que ya no se puede tocar. Si vos ves la evolución, es lo que menos ha crecido en estos meses, esto te está indicando la evolución salarial, y te queda IVA y ganancia. Pero no dijo que quisiera bajar todas las retenciones si fuera por... No, eso fue Macri, por lo que me dijeron. Yo lo que dije fue las economías regionales, gradualmente el trigo y la retención a la soja, estoy de acuerdo en bajarla, pero en oportunidad que se solucione el tema del déficit energético. Hoy ocurrió algo extraño, que fue un cruce muy fuerte entre la Casa Rosada y el jefe de gabinete Capitanich, por algo que había dicho el viernes la jueza Servini de Cubría, una declaración muy fuerte de Servini de Cubría, que es una jueza que tiene, debe ser de las más añejas en el Foro Federal, viene de la década del 80, sí. Exactamente, que salió con todo el viernes diciendo que hay llamados entre algunos narcos y los teléfonos de la Casa Rosada. Esa era Servini el viernes pasado. Esta mañana, muy temprano, en la conferencia de prensa, Capitanich dice que hay una actitud intimidatoria de la jueza Servini de Cubría
porque dice está amenazando con allanar la Casa Rosada por el caso de la efedrina. Estamos hablando de la importación, Diego, de toneladas de un precursor químico que evidentemente no se usaba para productos medicinales, sino para hacer drogas sintéticas en el país. Se importaron más de 40 toneladas de efedrina cuando después se hizo el diagnóstico de cuántas se necesitaban. Creo que se necesitaban 4 o 5 kilos para los productos medicinales que se realizan en Argentina. Todo el resto al narcotráfico, sobre todo el narcotráfico mexicano, para la elaboración de drogas sintéticas. Servini diciendo, miren, yo creo que hay alguien de peso político atrás de toda esta causa. Ya procesó al jefe de la Escuadronada, Granero. Hay un grupo de 3 hermanos que tienen distintos cargos en la Casa Rosada, diciendo que hay llamados telefónicos con la Rosada. Ha sido una advertencia fuerte de la jueza Servini Cubría. Sí, por supuesto, fue el procesamiento de José Ramón Granero, que era el titular de Cedronar. Eso le costó el cargo, aunque ya estaba en otra función en el gobierno. Y después son estos hermanos Zacarías, que son 4, uno de los cuales sigue trabajando en la Casa Rosada. Lo mencionó a Zacarías la jueza Servini de Cubría. Dijo, hay una vinculación entre estos hermanos y el narcotráfico, entre la efedrina, hay alguien que los denunció, un testigo, y los va a citar a indagatoria. A partir de esto, además, lo que dijo el viernes pasado Servini de Cubría es que es muy difícil investigar, porque hay presiones de la fuerza de seguridad y hay presiones de la política. En un mensaje, por supuesto, a la Casa Rosada. Después hoy salió también el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, a decir que habían sido declaraciones inapropiadas, la de Servini de Cubría, que hizo un pedido de informe a la Casa Rosada sobre estos llamados, ¿no? Servini de Cubría hizo declaraciones inapropiadas, dijo el doctor Oscar Parrilli, el secretario general de la Presidencia. ¿Cuál es su opinión? Uno tiene la impresión, una jueza no tiene ni que advertir ni que amenazar, tiene que actuar. Si ella considera que tiene que realizar un allanamiento, ni siquiera lo tiene que prevenir, pues si no está siendo funcional a que fracase la investigación. Ahora, si tendrá algo pendiente la jueza con el gobierno, o es un mensaje, la verdad que lo desconozco. Pero si tiene que allanar, tiene que allanar. Uno tiene la impresión de que esta causa de la importación de más de 40 toneladas de efedrina puede ser una causa todavía más importante que la de Vudú, la de Lázaro Báez, las causas que tiene Ricardo Jaime encima, porque estamos hablando de vínculos, además de cifras millonarias, de un circuito paralelo de la droga, con un tema del narcotráfico. Del narcotráfico. Hoy Berni salió a decir si Servini de Cubría dijo esto, es porque tendrá alguna información, por algo lo dice. Sí, se cortó del gobierno. El gobierno diciendo Servini de Cubría nos amedrenta, nos intimida, y Berni diciendo, miren, es la jueza federal, tendrá su información. También sintomático. Ahora, ¿no tiene la impresión de que hoy al gobierno se le animan todos los jueces que antes estaban debajo del escritorio? Sí. La verdad que sí. Las investigaciones lo demuestran, por lo menos con el tema del vicepresidente. Y en la medida que el poder se vaya diluyendo, seguramente van a aparecer más investigaciones. Más jueces animados. ¿Vudú? ¿Qué hay que hacer con Vudú? Ya lo hemos dicho, ¿no? Al menos tiene que pedir licencia. Se sumó la otra causa, ahora está otra causa dando vuelta, el tema de enriquecimiento ilícito. La verdad que cada día que pasa está una situación más incómoda para el presidente, para él, para los senadores y para el propio gobierno. ¿Cómo si el capítulo Macri está totalmente cerrado para UNEN? Está cerrado. No hay posibilidad de reabrirlo. No, ya está definido. Y creo que por parte de él estuvo en Mendoza, también por parte de él lo cerró. Y de Massa, buscando algunas alianzas con el radicalismo, segundas y tercera línea del radicalismo. No, en algunas provincias donde haya elecciones desdobladas, seguramente puede haber acuerdos de adhesión a los candidatos nuestros que tienen muchas posibilidades. Cobos, gracias por haber venido esta noche. A ver, informe sobre la economía. ¿Por qué viajó Kicillof a China? ¿En busca de dólares? ¿Hay posibilidad de reactivar la economía en estas condiciones? Axel Kicillof sigue sumando kilómetros en busca de una solución para los problemas de la economía argentina. El ministro preferido de Cristina Fernández viajó a China para destrabar los créditos para las obras públicas, que quedaron congelados después de que el país ingresara en default. Antes de partir hacia el gigante asiático para confluir con Julio De Vido, Kicillof voló de urgencia hacia Brasilia en busca de respaldo.
El funcionario que llevó adelante la negociación infructuosa con los buitres le habría pedido a su par brasileño un auxilio financiero para llegar hasta el final del mandato de Cristina. La Casa Rosada ya no oculta su preocupación por la caída de reservas del Banco Central y los altibajos del dólar blue. Sin embargo, en su última aparición ante el establishment local, Kicillof volvió a culpar a la crisis mundial por los trastornos de la economía argentina. No solo no se ha dado una recuperación a escala mundial, sino que además las perspectivas para el propio 2014 de corto plazo son peores de lo que eran hace tres meses atrás. Es decir, que el mundo está en una etapa de mucha incertidumbre. La baja en la cotización de la soja y la caída de la actividad en Brasil conspiran contra la recuperación que necesita el ministro. Las alertas sobre la profundización de la recesión y las nuevas subas de los precios habilitaron nuevas versiones. Desde la hipótesis de colocar un bono en dólares con empresas locales hasta la posibilidad de una nueva devaluación del peso. ¿Kicillof volverá de China con un as en la manga para salir del estancamiento? ¿O deberá apelar una vez más a la ortodoxia para reducir la emisión monetaria y achicar subsidios? Ya está en nuestros estudios Cristina Álvarez Rodríguez, en un ratito vamos a hablar con ella, es la ministra de Gobierno de Scioli, Scioli que está lanzando con todo su campaña. ¿Con quién compite Scioli? ¿Con Massa? ¿Busca polarizar con Macri? ¿Dónde está parado Scioli? Y las encuestas que mostramos al principio del programa, ¿por qué hoy no hay chance, al parecer, de que Scioli se desligue de Cristina? Es decir, de la suerte de Kicillof, de Cristina, de la política económica. Lo vamos a hablar un ratito con Cristina Álvarez Rodríguez. A ver, Pablo Lavigne, economista de Macri, Mariano Kestelboim, economista de Cejera, cercano al kirchnerismo. Kicillof, ¿qué fue a hacer a China? ¿Pasar la gorra, a buscar dólares? A rascar la olla. ¿A rascar qué olla? La olla de los dólares, los pocos que pueden llegar a aparecer. Sí. O sea, pero lo que ves, o sea, básicamente lo dijeron entre vos y Cobos, tenés una economía con muchos pesos y pocos dólares. La forma de generar más dólares es o vía exportaciones, que claramente no va a ser así porque no rebota rápido. La otra es con préstamos e inversión con el nivel de incertidumbre y el default es muy difícil, quedan los préstamos. Ahora, los préstamos, ¿qué préstamos? Con el nivel de default estamos complicados, entonces tenés que accionar de dos formas, o solucionas el tema del default o achicar la cantidad de pesos. Ahora, achicar la cantidad de pesos sabemos que es doloroso, una recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo menos doloroso, que es la única que te queda, y ajustar el resto de las variables. Entonces, la única que te genera un equilibrio menos doloroso, donde no devalúas cada 2 por 3, donde no generas recesión cada 2 por 3, es buscar la gorra. Y la verdad que no estamos siendo muy efectivos. La gorra no es la policía, en este caso, sino que buscar algunos dólares. A ver, Diego, ¿cómo viene el tema del Consejo del Salario? Están reunidos, están definiendo si el nuevo salario mínimo va a ser de 4.600, 4.700, 4.500 pesos, por ahí pasa la discusión. Sí, se suponía que iba a ser un trámite esta foto, que es un poco la respuesta al paro de la semana pasada. No está Cristina, está el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Y se están dando tortazo con tortazo. Sí, porque el gobierno quiere que esté más cerca del 30% esta elevación del sueldo mínimo, y las centrales sindicales que están alineadas con el gobierno quieren que esté más cerca del 35%. Bueno, 30% se queda un poquito abajo de la inflación, ¿no? Y sobre todo cerrando esta altura del año, recién en septiembre, parece que se queda bastante abajo de la inflación. Mariano Kestelboim. Bueno, Kicillof está ahora, después de haber profundizado la batalla patria-buitres, ¿está desesperado por los dólares? Me parece que hay que dimensionar los problemas. Por ejemplo, a fines de 2001, para alejar el fantasma de 2001 que tanto temor genera, a fines de 2001 se generó, entre todo 2001, a través del blindaje y el megacanje, 80.000 millones de dólares. Esos 80.000 millones de dólares equivalían a 4 años de importaciones de aquel año. El problema que tiene Argentina, con 4 años de importaciones serían 300.000 millones de dólares. 300.000 millones de dólares sería una fiesta colosal para la Argentina. Quiere decir que el problema hoy que tiene la balanza de pagos es bastante reducido, el nivel de endeudamiento de la Argentina es muy bajo. El último trimestre, el segundo trimestre de este año,
fue el primer trimestre en 7 trimestres con superávit de cuenta corriente positivo. Hay superávit, tuvo también un superávit de cuenta de capital positivo. El problema que tiene hoy la Argentina es de expectativas y de pérdida de competitividad, una fuerte pérdida de competitividad. El atraso cambiario. Sí, distorsión de precios relativos. Los precios de los bienes no transables, o sea, los que no compiten con el internacionalmente, están muy altos. Los costos internos están muy altos, entonces le cuesta mucho exportar a la Argentina, sobre todo en la industria. Por ejemplo, en 2002, con el tremendo cambio de precios relativos y los grandes niveles de rentabilidad, se les aplicó a los empresarios, a todas las empresas industriales, un 5% de retenciones. Hoy esas retenciones siguen. Entonces, hay medidas que deberían aplicarse para que los empresarios pudieran ganar rentabilidad en ese sentido. Les voy a preguntar, ahora después de la tanda, si el gobierno está con algún rumbo definido. Pues por un lado, cierra las importaciones para tratar de no perder reserva. Eso provoca más recesión. Por otro lado, autoriza aumento hoy de IPF de 4%, 40% en lo que va del año. Eso provoca más inflación en toda la economía. Todos los combustibles van desde los precios de los alimentos, los textiles, de todo. Por otro lado, necesita los dólares, porque sin dólares está claro que le va a ser difícil o frenar otra devaluación o tener más recesión. Y lo que está haciendo son todas señales para espantar los dólares. No, bueno, el principal problema que tiene la economía es la brecha cambiaria. Para mí es la variable clave que hay que seguir. El dólar paralelo en 14 pesos. En relación al dólar oficial, la diferencia que hay. En la medida en que en el primer semestre de este año esa brecha se achicó y se bajó por debajo del 50%. Empezaron a vender los dólares los que los tienen, que son los exportadores. Sí, sin sobrefacturar importaciones, sin subfacturar exportaciones, sin inventar operaciones de importación para quedarse con los dólares a tipo de cambio oficial y venderlos en el paralelo. Parece que esa es la variable clave. Y entonces, en ese sentido, un swap, por ejemplo, con China de 2.000, 3.000 millones de dólares, permitiría tranquilizar los mercados y Argentina podría volver a crecer, podría volver a tener aire. El problema no es tan dramático, es un problema financiero de sintonía, sobre todo en el problema del mercado cambiario, que es grave. Le vamos a preguntar a Pablo Lavigne, de economista de Macri, un ratito, si opina lo mismo. Está Cristina Álvarez Rodríguez. Una tanda muy cortita, 1 minuto y volvemos, no te vayas. Córdoba, territorio de la industria metalmecánica, automotriz y de autopartes. Aquí, como en toda la Argentina, a la hora de renovar sus maquinarias, las empresas piensan en Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Ahora seguimos con el tema económico. Está con nosotros Cristina Álvarez Rodríguez, que es la ministra de Gobierno de Daniel Scioli. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, a ver, yo mostraba al principio del programa algunas encuestas de Polldata, de Celia Kleiman, que muestran que la evaluación de la gestión de Kicillof en la política económica es muy positiva entre los que dicen votar a Scioli. El 78% de los que votan a Scioli creen que la gestión de Kicillof es muy buena o buena, y en cambio es muy negativa entre los que dicen que van a votar a Massa o los que van a votar a Macri, ¿no? Más del 70% en el caso de Massa, y en el caso de Macri dicen que es mala o muy mala la gestión de Kicillof. De alguna manera, bueno, Kicillof es también su futuro parte del futuro de Scioli.
La verdad que yo creo que lo que se ve claro ahí es que aquí ha habido un proyecto a lo largo de estos 10 años que encarnó Néstor y Cristina Kirchner, que ha tenido ministros como Encarna Scioli en la Nación y en la provincia, y que ha tenido ministros como yo, y que claramente la gente que adhiere a este proyecto de transformación que ha tenido la Argentina adhiere a Daniel, porque Daniel es la continuidad con cambios, es decir, que va a poder provocar y propone a la sociedad con una experiencia de gestión en la provincia de Buenos Aires, cambiar lo que haya que cambiar y mejorar, pero no empezar todo de nuevo. ¿Y cómo evalúa usted la gestión de Kicillof? ¿La pone muy bien, bien, regular, mal, muy mal? Yo creo que está dando el ministro junto a las indicaciones políticas de la presidenta, porque claramente la economía no es la que gobierna este país, es la política, y la política le indica a la economía, y esto es sustancial porque cuando hemos tenido invertido no nos ha ido bien. Claramente lo que la presidenta le pide es que logre terminar de pagar a los acreedores externos. Esto es muy importante, hay vocación de pago, la Argentina tiene esa vocación. Por otro lado, los acreedores tienen la vocación de cobrar, y hoy en el Congreso Nacional hay una ley que nosotros esperamos que se vote positivamente, como el gobernador lo ha pedido también, para que podamos salir definitivamente de esta deuda de tantos años, siendo el primer gobierno que ha tenido la vocación sostenida de pagar al CIADI, a los acreedores externos, al Fondo Monetario, a Repsol y a todas las cosas que van a hacer de este un país de progreso y futuro. Ahora, ustedes desde el sciolinismo acompañan la gestión nacional, pero por otro lado, del kirchnerismo, las críticas al sciolinismo son muy, muy grandes. Digamos, todo el tiempo. Hay un artículo de Fernanda Vallejo, que es la economista ultra kirchnerista, y viene a veces al programa el fin de semana en La Nación, en el cual dice que Marangoni y Montoya son parte del ala neoliberal que quiere volver a los 90 con Scioli de presidente. Y eso es interpretado también por muchos de la Cámpora, bueno, ni qué decir del IA, parte del kirchnerismo profundo, ¿no? La verdad que nosotros nos hemos dedicado a gobernar. El gobernador a lo largo de estos años jamás generó un problema ni a Néstor ni a Cristina, al contrario, fue parte de las soluciones y acompañó como él sabe acompañar, con trabajo. Scioli es un hacedor con innovación, es un hombre que tiene muchas cosas en común y también tiene sus diferencias, que las ha manifestado a lo largo de estos años públicamente. Insisto, no somos un rebaño de ovejas en el Frente para la Victoria, tenemos distintos pensamientos, pero hay un eje central que es defender el bolsillo de la gente, que es defender el trabajo que tanto nos costó a los argentinos recuperar. Sobre todo, mira, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, duplicamos los parques industriales. Yo vengo de Las Flores y hay una empresa como Pony que hace calzado nacional y que lo hace con 6.000 trabajadores todos los días en los turnos, y eso es lo que se ve a lo largo y ancho de la provincia, y eso es lo que queremos llevar a la experiencia nacional, repotenciando todo este sistema. Ahora, ¿qué cambiaría Scioli de lo que está haciendo Cristina a nivel nacional, a nivel económico? Porque Macri, por ejemplo, propuso, después le vamos a preguntar al economista de Macri, a Pablo Lavigne, dijo, miren, a mí me va a llevar 2 o 3 años bajar la inflación, se supone un dígito, menos del 10%, ¿no? Eso dijo Macri, hoy muy moderado, ¿no? Dijo, yo llego y bajo la inflación, si no me va a llevar 2 o 3 años bajar la inflación. Que la inflación no será un problema en mi gobierno, no va a pasar a 0 en el primer día, pero se termina en 2 o 3 años, ¿sí? Moderado, ¿sí? El 2018... dice Macri, se termina la inflación. ¿Qué es lo que cambia? Viene a cambiar Scioli de esto, porque la verdad que la situación no está bien desde el punto de vista económico. Nosotros reconocemos los problemas que tenemos desde el primer día, por eso, por ejemplo, en el tema de seguridad, se decretó la emergencia en seguridad, tenemos una inversión histórica de 4.500 millones de pesos y pusimos todos nuestros recursos para este flagelo que es la primera preocupación de la gente. Cuando Cristina y Néstor llegaron con Daniel al gobierno, y este país estaba en una catástrofe que todos recordamos, que es muy diferente de este presente, la verdad que también algunos, por ejemplo, decían que el agua y la cloaca al conurbano bonaerense iba a llegar en el 2020. Y la verdad que AISA se nacionalizó y que con AISA y APSA y la inversión que hemos tenido histórica, del 40% pasamos al 75% de agua y cloaca. Y en Tigre está la planta potabilizadora Paraná de las Palmas más importante del país. Entonces digo, la verdad que hay cosas que se pueden prometer a 10 años o hay voluntades de empezar a hacerlas a partir de mañana. Nosotros queremos seguir generando tranquilidad en la gente, porque la verdad que cualquiera que nos esté viendo, y todo es título catástrofe, los problemas están, nos ocupamos de resolverlo, el ministro está buscando, como dicen acá, todo el aporte que se pueda recibir, tanto el apoyo chino como el apoyo ruso, por supuesto. Iremos a todos los lugares que haya que ir a hacer las cosas que hay que hacer.
Sí, lo que tenemos claro es que hay que cuidar el trabajo, es una época muy sensible, la gente está muy preocupada y hay problemas concretos, pero nos estamos ocupando de resolverlos como desde el primer día. ¿Usted qué dice? ¿Que la gente va a votar por este presente? Yo creo que la gente tiene dos cosas. La primera es que tiene memoria. Pues la oposición le propone, no, miren, voten no por el futuro, que va a ser distinto este presente. La gente tiene memoria, pero la gente no vota ni por lo que uno ha hecho, ni por el día de hoy. La gente vota por los que son capaces de ofrecer futuro. Pero también les pide que tengan experiencia de gestión, como tiene Scioli, que ha cubierto cargos importantísimos, ministro de Turismo de la Nación, diputado nacional, vicepresidente de la República y 2 veces gobernador, el más votado de la historia, y también al mismo tiempo de la experiencia política y de gestión, les pide que les ofrezcan futuro. Por eso nosotros, a través de la Fundación DAR, estamos trabajando en un plan integral de desarrollo regional, de potenciar las áreas de industria y conectividad energética que todavía nos faltan desarrollar, y de completar todo lo que hemos iniciado en la provincia de Buenos Aires con federalismo, después de una reforma tributaria increíble que nos permitió aumentar a los municipios la coparticipación a un 436%. Hoy los municipios de Buenos Aires pagan sus salarios con lo que se coparticipa desde la provincia. Bueno, esto queremos hacerlo a nivel nacional y a la gente le ofrecemos esta oportunidad. Acaba de salir la reunión del salario, del Consejo del Salario Mínimo, y Cristina está anunciando junto al ministro Tomada, ahí los estamos viendo, un aumento del salario mínimo a 4.400 pesos. Sí, que es un poco menos de lo que se pensaba en un momento, que era 4.600. Sí. Finalmente se sumó la presidenta en los últimos minutos, ahí lo estás viendo a Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, bueno, toda la cúpula de la CGT oficialista, Antonio Caló, Viviani. Es decir, que sería un aumento del orden del 30%. ¿Cuánto estaba? ¿En 3.600 el salario mínimo? En 3.600. Bueno, Pablo Lavigne, un comentario respecto a esto que se ha conocido en los últimos minutos. 4.400 pesos el salario mínimo. Ha llegado un momento donde claramente están pagando todos los asalariados y trabajadores la recesión que tenés. Si vos miras el salario real, te está cayendo 5%, dato del INDEC. Salario mínimo, ¿cuánto es? 30% más, 40% de inflación, es 10% por debajo de la inflación. Me parece fantástico. Es decir, no cambia la cuestión de la reactivación del consumo. No, pero no solo no la cambia, sino que el salario mínimo en este momento, donde están todos bregando para que no haya desempleo, es algo anecdótico, pero vos fíjate lo que es el salario real del nivel registrado, es negativo 5%, y en el sector registrado privado es negativo 8%, pero claro, no, vamos a aclarar porque, claro, 4.400 son 22% nada más de aumento, que es a partir de septiembre, no, pero a partir de septiembre. Después se lleva a 4.700 a partir de enero del 2015. Ese es el anuncio. Habría que ver interanual, no sé cuánto da interanual. Pero... Y con lo cual da de 4.700 a 3.600 pesos, un poquito arriba del 30% de aumento. Por debajo de la inflación. Diego, una pregunta para Cristina Álvarez Rodríguez. Sí, ¿cómo ve la declaración esta de Sergio Berni, esta política del gobierno nacional para deportar extranjeros que delinquen? Yo creo que comparten. Sí, perdón. No, si lo comparte la provincia, si lo comparte usted. No, yo creo que en ese sentido el gobernador fue muy claro ya en sus declaraciones, pero en lo personal siento que lo que dice Berni es cumplir la ley. No es otra cosa, no es algo que no esté en la letra de la ley. Me parece que hay un gran esfuerzo, tanto en la nación como en la provincia en materia de seguridad. También hay un hecho histórico de sinergia entre nación, provincia y municipios para combatir este flagelo de la seguridad. De hecho, hoy en la provincia de Buenos Aires más de 30 municipios han adherido a la policía local, tenemos 36 comandos de patrulla comunitarios. La verdad que la emergencia tiene un índice de detenidos históricos, pero el problema es muy complejo. Cuando este problema se asocia con la droga todavía es mucho más grave y más tremendo en el grado de hechos que vemos. Así que creo que bueno, que lo que defiende Berni, como defiende el gobernador a diario, es la vida y la voluntad de tantos inmigrantes que honestamente vienen a poner lo mejor de sí, trabajar. ¿Alimentan la xenofobia desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la provincia? Yo, creo que estamos hablando de personas que delinquen y que no tienen papeles, estamos hablando de esa gente, no estamos hablando de los millones, porque son millones de hermanos latinoamericanos que día a día trabajan en Buenos Aires, construyen sus vidas, sus hijos van al colegio y nosotros celebramos que estén absolutamente integrados a nuestras comunidades. No hay esa diferencia en los municipios de si es extranjero o es argentino, todos tienen los mismos servicios y los mismos derechos,
la misma documentación. Argentina es un país que abraza a todos los que vienen, sean hermanos de cualquier país que se acerquen con buena voluntad. Ahora, acá hay un sector del kirchnerismo que dice que tanto Scioli con Granados y Berni buscan la mano dura, representar lo que es un poco el discurso de la oposición, la mano dura, el poder para la policía. El ministro Granados viene... Eso lo expresa un grupo grande del kirchnerismo. Sí, el ministro Granados viene de una experiencia muy exitosa en Ezeiza. Vos sabés que es el primer municipio que tuvo cámaras de seguridad, cuadrículas en las recorridas. De hecho, la experiencia del Comando de Patrullas Comunitario viene de esa experiencia. Y la verdad que nosotros aprendemos mucho de la gente que trabaja en la calle y tiene la buena experiencia y que ha revertido índices en sus municipios. De hecho, hoy cualquier intendente de la provincia te habla bien de la política de seguridad que Granados con Scioli están llevando a cabo. Yo creo que en ese aspecto son políticas que a ellos los tienen como protagonistas, a los intendentes después son los jefes de estas nuevas policías locales. Por supuesto que siempre hay gente que opina, pero acá más que opinar hay que hacer para mejorarle la vida a la gente y los problemas que tienen, para eso nos eligen. Luego una última, ¿Scioli está buscando polarizar con Macri para desplazar a Massa? Digamos, esa es la publicidad de fondo dentro de... Él no busca polarizar, él busca construir, insisto, es un constructor nato, pone lo mejor de sí todos los días y da las batallas que tiene que dar con mucho coraje, jamás esconde la cabeza y se hace cargo de los problemas. ¿Y no hay chance de que en algún momento Scioli y Massa conversen un futuro conjunto? Algo que volvió a sugerirse, ¿no? Claro, hay algunos caciques del conurbano y algunos intendentes que están muy preocupados y que ven que si la situación económica se agrava, todo lo que huela a peronismo va a ser castigado y en todo caso ahí se fortalecen unen o el espacio de Macri. Nosotros somos un espacio político de diálogo y de generación de consensos. Hablamos con todos los intendentes todos los días y con todos los sectores políticos. Una cosa es la gestión y otra es la política. Para la gestión hablamos con todos y consensuamos, para la política elegimos con quién hacerla y creo que está claro con quién la venimos haciendo y con quién la vamos a continuar. Pero por supuesto que el peronismo siempre tiene los brazos abiertos a todos los que quieren volver y quieren estar, esto es claro. Nosotros somos un frente, el Frente para la Victoria. Hoy de hecho el gobernador recibió a los intendentes vecinalistas de la provincia y hacemos con todos las mejores cosas que podemos para transformar la realidad de una provincia que es grande como un país. ¿Y usted está convencida de que Scioli va a ser el candidato de Cristina? Yo estoy convencida de que Scioli es el mejor candidato a presidente de la República porque tiene la experiencia necesaria y porque tiene el temple para hacer frente a los problemas que hay que hacer en un país que no, también le preguntaba por la decisión de la presidenta, porque hay otros que están convencidos que la presidenta va a elegir cualquier cosa menos Scioli. No, la presidenta yo creo que no va a elegir a nadie en particular, ella va a permitir con la gran reforma política que hizo, que son las PASO, que todos los partidos políticos elijan sus mejores candidatos y como siempre va a respetar la propia ley que ella generó. Gracias, Cristina Álvarez Rodríguez. Ahora vamos a hablar un poquito más con Pablo Laviña y con Mariano Kestelboim. Claro, 30,5% es el aumento. No, sácame ese porque el aumento de 4.400 es a septiembre, a enero del 2015 son 4.700 pesos. Después ya quedó claro. No nos detengamos el salario mínimo porque la verdad que uno tiene la impresión que Cristina con el salario mínimo hace esta reunión en el Consejo del Salario porque no puede anunciar otra cosa, digamos. Como no tiene otros instrumentos, anuncia lo que siempre se anunció año a año, que es el salario mínimo, que tiene una incidencia en todo caso para empujar un poquito el salario informal, el de los trabajadores en negro, para subirle un poquito, pero si querés subirle un poquito no le pongas 30% de aumento, 30,5%, en un año que tenés inflación cercana al 40%, sino ponele 40, 45%, total el salario mínimo, insisto, no tiene mucha incidencia, creo que es 6% de los trabajadores, o 10% de los trabajadores, y en todo caso para los trabajadores en negro. Sí, pero bueno. Tener la gran disyuntiva que en este nivel de incertidumbre económico, que todo lo que tocas te repercute, entonces vos lo subís mucho, tal vez te puede repercutir en el desempleo, que ya vemos que está subiendo, no está tan fácil. Volviendo a la pregunta que habías hecho hace unos minutos, la recesión es lo que te cierra realmente, lo que te hace que no choques. Vos con recesión podés evitar importar energía, podés bajar la importación de energía, podés generar menor presión a la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. La recesión es lo que te cierra el modelo hoy. A esto hemos llegado. Y esta cuestión es que lo único que te genera que esta recesión no sea tan aguda y tan fuerte es lo que aparentemente pasará con una brecha tan grande que va a ser una nueva corrección al dólar. Yo digo que es decir, vos decís que el gobierno en todo caso prefiere hoy, hasta que no consiga los dólares, un poquito de recesión para mantener las variables, digamos, para no se le escape el dólar, para no perder reservas, para no volver al escenario de enero.
es que estamos cada vez más cerca del escenario de enero. Vos tenés una brecha cambiaria mayor a la que tuviste antes de devaluar. Vos tenés una presión al dólar paralelo, mayor cantidad de pesos circulando, tenés el mismo escenario de enero, el mismo antes de la devaluación. ¿Hay posibilidades de no volver a enero? A ver, primero, la recesión, estamos tomando de referencia niveles de actividad que son los más altos de la historia económica argentina. Por ejemplo, el sector que más se menciona cuando se habla de caída de la actividad hoy es el sector automotriz, que está perdiendo alrededor de un 30%. Si la actividad de la industria automotriz cae un 30% y las ventas también caen un 30%, eso va a significar que las ventas de autos en el mercado interno van a ser de 700.000 autos. Eso en comparación con la región, en comparación con las décadas anteriores, es impresionante, es una venta de autos, y es por eso que cuando todos los otros indicadores de la economía son muy altos, y es uno de los problemas que tiene la economía, como, a ver, estamos hablando de un nivel de actividad económica muy alto, y el problema es cómo se distribuye el ingreso. Hay que ver no tanto la perspectiva de crecimiento, sino cómo se distribuye, y en ese sentido la ley de abastecimiento es crucial, porque ¿cómo puede ser, por ejemplo, que un jean a salida de fábrica sale 100 pesos y al consumidor llega a 800 pesos? Bueno, hay una cadena de comercialización en el medio. Pero Mariano, estamos que está tomando una 6 renta. años discutiendo esto. 6 años. Bueno, por eso es que hace mismo falta la con la inflación creciente. Hace 6 años que lo discutimos y 6 años no le pudieron invocar una con este tema de los precios, la cadena de distribución y demás. ¿Cómo uno puede pensar que lo pueden invocar? Queda un año hasta la elección de agosto, que es la elección que define el próximo presidente. Bueno, es una facultad que se está tratando de recuperar para poder justamente hacer algo, porque las veces anteriores fueron... ¿No le invocaron en 6 años o decir que en 11 meses le van a invocar? No sé, a ver, la verdad es que no soy mago, no soy adivino, pero lo que estoy seguro es que la ley de abastecimiento es un instrumento para poder regular un poco las cadenas de valor, que hoy se está quedando la renta en el sector financiero, en el sector comercial y en el sector inmobiliario. Son los 3 grandes sectores que están apropiando de la renta en detrimento de la industria. Gracias a los dos, me quedé sin tiempo. Gracias a los dos por haber estado en Plan M. Vamos volando a la tanda y ya llega Roberto García. Llegó a Buenos Aires la marca de tus sueños. Fabricio Mier. Descanso natural. El sábado 6 de septiembre, desde las 13 horas, venga a vivir una jornada extraordinaria al Hipódromo Argentino de Palermo. Las pollas de potrillos y potrancas, paseo gourmet de la provincia, muestra de carruajes, juegos para chicos, una paella gigante y más entretenimientos para toda la familia. Entrada libre y gratuita. Los esperamos. Invita Hipódromo Argentino de Palermo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Tengo tus resultados. Tenés un poquito elevado el colesterol. Ah, bueno, nada más. No, nada más. Haciendo una actividad física regularmente, manteniendo una alimentación saludable y el complemento de una cápsula de Regulip 1000 al día, cuidar tu colesterol es mucho más simple. Ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos en forma natural, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Calzado de seguridad ATT. Zapatos y botines certificados por las más altas normas de seguridad y la máxima calidad. Más información en attcalzados.com.ar. Despertá cada mañana como si hubieras dormido en la tranquilidad del campo. Fabricio Mier. Descanso natural. El sábado 6 de septiembre, desde las 13 horas, venga a vivir una jornada extraordinaria al Hipódromo Argentino de Palermo. Las pollas de potrillos y potrancas, paseo gourmet de la provincia, muestra de carruajes, juegos para chicos, una paella gigante y más entretenimientos para toda la familia. Entrada libre y gratuita. Los esperamos. Invita Hipódromo Argentino de Palermo. Ahora, cuidar tu colesterol es mucho más simple, manteniendo una vida saludable y con una cápsula diaria de Regulip 1000, que ayuda a nivelar el colesterol y bajar triglicéridos, porque contiene omega 3 de aceite de pescado. Toma lo bueno del pescado. Regulip 1000 de Laboratorios Rafo. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo.
Seguí mi consejo, compará y pasate a Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi por solo 434 pesos final por mes. Y por 3 meses te damos gratis el pack HD con 31 señales, más HBO Max Digital más Movie City Pack más Telecentro Play, con más de 5.000 títulos gratis a tu elección. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Que en Canal 26 ya llega Roberto García con La Mirada. Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 9 de la noche aquí en Plan M.